Porque cero pronuncia todas las personas. Sara.
Será primero.
Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Somos la Academia Semansky, soy la ingeniera Caterine Huachamín y el día de hoy vamos a ver dominio científico. Entonces ya vamos a comenzar. Entonces la clase del día de hoy está dentro del temario en la parte de origen y evolución de la vida. Entonces vamos a recordar, vamos a ver cuáles son las teorías del origen y la evolución de la vida. Entonces, dentro de estas teorías del origen y de la evolución de la vida, tenemos la generación espontánea, la de Pasteur y los matraces de cuello de cisne, la teoría de evolución quísmica, la panspermia, protenoide, la endosimbiótica y finalmente tenemos la teoría creacionista. Vamos a comenzar a ver la primera teoría. Entonces, la primera teoría es de la generación espontánea o abiogénesis. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Entonces, esta teoría sobre el origen de la vida nos dice que se podía formar materia orgánica a partir de materia inorgánica. Entonces, por favor, atención con lo que nos dice esta teoría. Entonces, nos dice que la materia orgánica se podía formar a partir de la materia inorgánica, es decir, que la vida se podía formar a partir de la no vida. Entonces, nosotros tenemos que Aristóteles aprobaba esta teoría. Entonces, ¿qué nos decía Aristóteles? Entonces, antiguamente se creía que del fango se formaban los gusanos. ¿Qué quiere decir? Que de la materia inorgánica se formaba la materia orgánica, es decir, se formaba la vida. Nos decía que de la carne en descomposición surgían las moscas, que insectos y peces surgían del rocío, la humedad y del sudor, y que del polvo surgían las arañas y otros insectos como ácaros. Entonces, ¿pero quiénes eran los retractores de esta teoría, de la generación espontánea o abiogénesis? Entonces, los retractores, es decir, ¿quiénes estaban en contra de esta teoría? Entonces, esta teoría fue muy discutida antiguamente. Entonces, los principales retractores, los principales fueron Redi y Pasteur. Entonces, ¿qué nos dice Redi? Entonces, Redi, él planteó la teoría de la biogénesis. Entonces, vamos aquí nosotros a guiarnos para saber de estas teorías con la morfología de la palabra. Entonces, bio, ¿a qué se refiere? Entonces, bio se va a referir este prefijo a vida. Entonces, en el experimento de Redi, ¿qué formuló? ¿Qué es lo que hizo él? Entonces, él lo que colocó fue un pedazo de carne en un frasco abierto. Entonces, ¿qué pasó? Con el transcurso del tiempo, las moscas ingresaron y pusieron sus huevecillos. Entonces, con lo cual, tuvieron carne con larvas después de cierto tiempo. Redi hizo el mismo experimento, pero ahora, ¿qué hizo? Entonces, Redi lo que hizo fue colocar la carne en otro frasco, pero esta vez el frasco iba a estar cerrado. Entonces colocó carne en un frasco cerrado y ¿qué pasó? Que las moscas no pudieron ingresar y la carne estaba sin larvas. Entonces nosotros aquí con este experimento de Redi se puede verificar que únicamente la vida se genera a partir de la vida. Es decir, la materia orgánica únicamente se genera a partir de la materia orgánica. Esto se refiere a la teoría de la biogénesis. Entonces, con estos experimentos, este fue el primer experimento con el cual se fundamenta la teoría que actualmente nosotros tenemos. Entonces, el siguiente experimento que se hizo, ya para de una vez invalidar la teoría de la abiogénesis, fue la de Pasteur y los matraces de cuello de cisne. Entonces, con esta teoría se terminó completamente ya de utilizar la teoría de la generación espontánea o abiogénesis, la cual fue postulada en 1862. Entonces, ¿en qué consistía o en qué consiste este experimento de Pasteur? Entonces, en este experimento de Pasteur, lo que se hizo fue vertir caldo en un matraz de cuello de cisne. Entonces, tenemos.
este matraz se introdujo un caldo. Entonces, ¿qué se hizo? Se dio con temperatura, se curvó este cuello, entonces se lo curvó y se le dio esta forma de S. Después se hirvió el caldo. Claro que aquí se aseguró Pasteur de que no existan microorganismos previos. Entonces aquí se calentó el caldo y como se dio esta forma de S, el polvo y los microbios se quedaban retenidos en la boquilla, es decir, no pasaban hacia el caldo. Entonces con esto el frasco no contenía únicamente el caldo, pero el caldo va a permanecer sin microbios. ¿Por qué? Porque estos microbios se iban quedando, ¿en dónde? Se iban quedando aquí en esta parte de la boquilla. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pasteur? Fue darle una pequeña inclinación a este frasco. Entonces, al darle esta pequeña inclinación al frasco, se permitió que los microbios ingresen al frasco. Entonces, únicamente cuando se dio esta inclinación, el caldo quedó contaminado de microbios. Entonces, con esto, ¿qué demostró? Entonces, demostró lo mismo que Redi, que únicamente la vida se puede generar de la vida. Entonces, vamos a ver la siguiente teoría que tenemos. Entonces, la siguiente teoría es la teoría de la evolución química. Esta teoría de la evolución química también es denominada la teoría quimiosintética. Entonces, esta teoría, ¿por quién fue formulada? Entonces, vamos a tener que esta teoría fue formulada por Oparin, Haldon y Miller. Entonces, esta teoría es el primer conjunto de hipótesis verificables acerca del origen de la vida y vamos a tener que estos dos científicos trabajaron en forma independiente. Entonces, Oparin lo trabajó en forma teórica y Miller lo trabajó en forma experimental. O sea, todo lo que planteó Oparin, Miller lo hizo en forma experimental a través de un balón de vidrio en el año de 1953. Entonces, ¿qué nos postula la teoría de la evolución química o teoría quimiosintética? Entonces, la teoría de la evolución química o quimiosintética nos postula que una atmósfera primitiva fue la que dio origen a los primeros seres vivos. Estos seres vivos se los denominaba protobiontes. Ya vamos a ver por qué se denominaban de esta forma. Entonces, a continuación vamos a ver de qué trataba el experimento de Miller. Entonces, recuerden que cuando se les esté preguntando en estas pruebitas de ser bachiller sobre la teoría quimiosintética o la teoría de la evolución química, entonces nosotros siempre vamos a relacionar con la atmósfera primitiva. Entonces vamos a relacionar una atmósfera primitiva con la teoría de la evolución química o quimiosintética. Entonces vamos con el experimento. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos decía entonces Miller? Entonces Miller para poder comprobar esta teoría lo hizo en forma experimental. Entonces, ¿qué hizo? Entonces él colocó los principales gases de los que estaban conformados esta atmósfera antiguamente. Entonces colocó amoníaco, hidrógeno, colocó metano y con esto también colocó unos electrodos. Entonces estos electrodos lo que simulaban eran los relámpagos o los truenos que existían en aquel entonces de esta atmósfera primitiva. Y colocó agua, la cual simulaba los grandes océanos que existió. Entonces, ¿qué hizo Miller? Entonces, con una descarga eléctrica simuló una fuente de energía presente en esta tierra primitiva. Entonces, ¿qué es lo que se obtuvo? Entonces, en las paredes de este balón de vidrio, lo que se obtuvo fueron los vapores de la atmósfera que se obtuvieron mediante la condensación. Es decir, vamos a tener el paso del gaseoso al estado líquido. Entonces, en este paso de condensación se obtuvieron moléculas orgánicas. ¿Qué moléculas orgánicas? Se obtuvieron los 4 aminoácidos principales, con los cuales se conforman las proteínas y otros compuestos orgánicos disueltos. Entonces,
a estos compuestos que estaban conformados por aminoácidos es que se los denominaba, estas primeras moléculas orgánicas se los denominaba protobiontes. Entonces recuerden que si estamos hablando de la teoría quimiosintética, estamos hablando de una atmósfera primitiva. Entonces, en esta atmósfera primitiva vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener un experimento en el cual se colocaron compuestos inorgánicos. Todos estos compuestos inorgánicos pasaron mediante esta experimentación de simular la atmósfera primitiva, pasaron a tener moléculas orgánicas, es decir, aminoácidos para la formación de proteínas. Entonces esto, por favor, no olvidar. Ya vamos a hacer unos ejercicios. Y entonces tenemos la siguiente teoría. Entonces la siguiente teoría que tenemos es la teoría cosmozoica o la teoría también denominada de la panspermia. Aquí es muy importante que ustedes dominen estos dos nombres. O sea, si nosotros estamos hablando de teoría, tenemos que dominar, tenemos que saber los dos nombres, porque puede que se les pregunte como teoría cosmozoica o puede que se les pregunte como teoría de la panspermia. Igualmente en la teoría anterior tenemos dos denominaciones. Entonces en esta teoría cosmozoico de la panspermia tenemos que nos postula que el origen de la vida es de origen extraterrestre. Entonces aquí nos postula que la vida es de origen extraterrestre. Vamos a ver qué pasó aquí. Y entonces aquí nos dice que algunas estrellas en el espacio interestelar tienen compuestos orgánicos. Entonces se cree que la vida se creó a partir de estos organismos. Entonces vamos a ver a la siguiente diapositiva. Y entonces tenemos la teoría del protenoide. Entonces esta teoría del protenoide o de la primera proteína fue formulada por Sidney Fox en el año de 1965. Entonces esta teoría propone la existencia del protenoide. Entonces, ¿a qué se refiere? Entonces esta va a ser una proteína que fue resultado de reacciones químicas, las cuales tienen funciones análogas. ¿Qué quiere decir una función análoga? Quiere decir una función parecida a la de las células vivas. Entonces aquí, igualmente Sidney Fox hizo una experimentación. Entonces con este experimento lo que obtuvo fueron estas proteínas y de las cuales obtuvo materia orgánica. Pero nosotros tenemos que poseen un metabolismo muy simple, pero al carecer de material genético, es decir, de ADN y ARN, no se consideran como células. Entonces aquí tenemos la teoría del protenoide, estamos hablando de proteínas que a partir de compuestos inorgánicos formaron compuestos orgánicos. Entonces vamos con la siguiente teoría. Entonces, la siguiente teoría es la teoría endosimbiótica. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría endosimbiótica? La teoría endosimbiótica nos dice que la aparición de células eucariotas. Entonces, ¿qué tenemos que es una célula eucariota? Es aquella que posee un núcleo definido. Entonces, nos dice que la aparición de las células eucariotas se debe como consecuencia a la sucesiva incorporación de diferentes células procariotas. ¿Qué era una célula procariota? Es aquella que no tiene un núcleo definido. Entonces, esta teoría endosimbiótica, en síntesis, nos dice que las células eucariotas se formaron a partir de células procariotas. Entonces, tenemos la teoría endosimbiótica. Entonces, vamos con la siguiente teoría. Y entonces, bueno, la teoría que aquí no les he colocado es justamente la del primer enunciado, que es la teoría creacionista. Bueno, esta teoría nosotros todos la conocemos, se refiere a que un ser superior, un Dios creó a todo lo que es la vida. Entonces, nos dice, se denomina, entonces vamos con los ejercicios prácticos. Entonces, en estos ejercicios prácticos nos dice, se denomina. Entonces, aquí por favor quiero que en el chat ustedes vayan participando y yo les voy leyendo. A ver, vamos aquí en el chat.
Entonces, a ver, todos tienen una, a ver, me dicen la A, la A, la B, la primera, la A, la A. Ya. Ya, muy bien. La B, la A. Ya, entonces ya vamos a analizar porque, bueno, hay unas personas que me responden la B y la mayoría me está respondiendo la A. Entonces nos dice, se denomina al conjunto de creencias inspiradas en doctrinas según las cuales el universo y los seres provienen de actos específicos de creación divina. Entonces aquí nosotros en la primera columna vamos a tener las teorías. Entonces, ¿a qué teoría se está refiriendo? Justo se está refiriendo a la teoría creacionista. Entonces, la teoría creacionista que nos dice que un ser superior creó la vida, creó el universo, creó todo lo que existe. Entonces siempre vamos a tener como un conjunto de creencias inspiradas en doctrinas. Entonces tal vez para las personas que respondieron la A, entonces justo me están preguntando qué es la abiogénesis. Justo la abiogénesis es la primera teoría que vimos aquí. Entonces, ¿qué era la abiogénesis? Quiere decir de la generación, de la generación espontánea. Entonces, ¿qué nos decía esta teoría de la biogénesis? Que de la materia inorgánica se creaba la materia orgánica. Eso nos decía la teoría de la biogénesis. Entonces, ¿quién era que apoyaba esta teoría? Era Aristóteles, que creían que del polvo salían las arañas. Nos decía que de la carne en putrefacción se creaban las moscas. Pero nosotros sabemos que no es así. Entonces ahí justo después de esta teoría fue la que vimos la teoría de la biogénesis, la cual fue postulada por Redi. Entonces aquí Francisco Redi nos decía que en la teoría de la biogénesis que la vida únicamente se genera de la vida. Entonces estamos hablando de creencias, vamos a la creacionismo. Y vamos a tener obviamente que si tenemos creacionismo van a ser doctrinas religiosas. Entonces, vamos muy bien. Entonces, la opción sería aquí la primera. Se denomina creacionismo al conjunto de creencias inspiradas en doctrinas religiosas, según las cuales el universo y los seres vivos provienen de actos específicos de creación divina. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Ya, entonces, aquí igualmente quiero que vayan por favor participando. A ver, vamos a admitir a las personas que están acá. Y por favor vayan participando. Entonces aquí tenemos la teoría quimiosintética, panspermia, biogénesis, creacionismo. Les voy a dar un minutito para que lean bien, que recuerden lo que acabamos de ver aquí en las clases y vamos a ir analizando y cómo podemos responder igualmente de mejor forma. Ya, entonces ya estoy recibiendo respuestas, chicos, me dicen la A, la B. Ya, la A, la A, la B. Entonces, está entre la A y la B, veo que me están respondiendo. Entonces, les voy a dar un minutito para que también puedan participar todos. A ver, Cintia nos dice la A, Diana la A. Ya casi la mayoría se va por la A. Al principio casi todos estaban por la B. Ya. La B. La A. A ver, chicos, sigan participando. La C, por ahí, Lorena. Johnny nos dice la A. Elian no está seguro. Nos dice que entre la A y la C. Ya, entonces sí están varias entre la A, la B y la C. Están respondiendo. Albert me pone 5 veces la A. Está muy seguro. A ver. Ya, chicos, entonces vamos a ir analizando. Ya ha pasado un minutito. Recuerden que el tiempo es muy importante en la resolución de estos ejercicios. El tiempo, ustedes tienen un tiempo muy limitado. Entonces, nosotros más fácil. Entonces, vamos a emparejarle así. Entonces, vamos a empezar con la teoría. Es que ustedes no se acuerdan alguna, ¿no? Entonces, creacionismo. Entonces, voy por el creacionismo. Entonces, sé que el creacionismo, ¿qué nos decía? Que la vida
se formó por una fuerza divina superior, ¿verdad? Entonces serían todas las que tienen 4B. Entonces voy acá 4B. Entonces, ¿cuál no puede ser? Entonces, imposible que sea la B. A ver, ya se me trabó. Entonces, esta la voy a tachar. ¿Por qué? Porque el 4 tiene obligatoriamente que estar relacionado ¿con cuál? Con la B, con la más fácil, con la que ustedes nunca se van a olvidar. Y entonces ahí tenemos entre A, C y D. Entonces, yo les había mencionado al principio, entonces vamos a este literal. Entonces yo al principio les había mencionado que si ustedes ven esta palabrita, si ustedes relacionan, a veces son textos grandes, igualmente en dominio lingüístico, en sociales, son textos que ustedes tienen que reconocer. Entonces, si estoy hablando de una atmósfera primitiva, ¿qué les dije? Les estuve repitiendo. Entonces, si estamos hablando de una atmósfera primitiva, ¿de qué teoría estamos hablando? Entonces, estamos hablando de una atmósfera primitiva, estamos hablando de la teoría quimiosintética. Ya, entonces, con eso tenemos uno A, entonces, ¿cuál? Yo ya puedo tachar también que no es, entonces tampoco puede ser la de estos, está entre la A y la C. A ver, chicos, ustedes ya entre la A y la C quiero que me digan ya en este momento, por favor, en el chat. Y ahí si todos me llenan la A y la C, la A y la C. Y entonces vamos a ver. Entonces vamos con la siguiente teoría. Entonces la teoría nos dice las primeras formas vivientes llegaron a nuestro planeta desde la forma exterior. Puede que ustedes se olviden de estas palabritas, pero ustedes tienen que ir relacionando, o sea, no es necesario que ustedes se aprendan todo esto de memoria, ustedes tienen que tener una idea, claro que sí tienen que tener una idea, pero si nos dice abiogénesis, ¿qué quiere decir? Entonces tenemos el prefijo a, que quiere decir lo contrario a la vida. Entonces la vida surge bio. ¿Bio de qué viene? De vida. Entonces la vida surge a partir de cualquier materia no viviente o inerte. Entonces vamos a tener ¿qué cosa? La 3 relacionada con la D. Entonces recuerden, si ustedes tienen que la vida va a surgir de la no vida. Si la vida, en vez de no vida, también les pueden poner que la vida surge de la materia inorgánica, entonces aquí ustedes van a tener que es A, biogénesis. Y ojo con esta A, porque si está biogénesis quiere decir lo contrario. Entonces, nos dice la 3D. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta correcta? Bueno, y leamos aquí la que nos quedó, ¿no? Entonces nos va a quedar la 2C, que las primeras formas vivientes llegaron a nuestro planeta desde el espacio exterior, la panspermia. Así es que ustedes se pueden olvidar. O la teoría cosmozoica. También recuerden que en vez de panspermia puede estar cosmozoica. Entonces, es importante que manejen estos nombrecitos. Entonces, la respuesta correcta a esta ha sido el literal A. Ya, muy bien. Entonces recuerden siempre relacionar, ustedes vayan a lo más fácil. Entonces ustedes relacionan la más fácil y cuando relacionan la más fácil ustedes ya pueden hacer la eliminación. Entonces van, eliminan y ya saben qué preguntas no pueden ser para que ustedes puedan contestar de forma más rápida. Y otra cosa que ustedes también tienen que realizar es ubicar la palabra clave. Entonces tengo una palabra clave y yo con eso igualmente puedo ir relacionando rápidamente. Entonces, respuesta correcta de este ejercicio es el literal A. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Y entonces, chicos, les doy igualmente, a ver, pongamos aquí. Entonces les voy a dar para responder esta pregunta igualmente 1 minuto les voy a dar. Entonces, desde ya, por favor, van respondiendo en el chat. Entonces, ahí me van diciendo cuál creen que es. Ya vamos, entonces, justo esta preguntita de aquí es de una de las pruebas que se filtraron de este año, es decir, del periodo Costa que dieron este 2020. Ya,
Ya la mayoría está teniendo, la mayoría nos está diciendo bueno, que no está aquí justo la letra, no, pero bueno, ya sé a lo que se refieren, la A, ya. Pero que parezca un súper texto de leer, ustedes al rato de que ustedes van a resolver se dan cuenta que ustedes lo podrían hacer en poco tiempo. Ujú. A ver, entonces esperemos un poquito más a que sigan contestando. Yanita, Carlos, Jennifer, Evelyn nos dice la A, Luis nos dice la D. La. A ver, chicos, entonces ya vamos a responder, ¿no? Entonces, yo les voy a preguntar, igualmente quiero que me respondan en el chat. Nos dice, según la teoría de Oparin-Haldon, ¿a qué teoría se refería? ¿Ustedes se acuerdan? Nosotros lo vimos justo, fue la tercera teoría que vimos. ¿Cómo se denominaba la teoría de Oparin-Haldon? ¿Alguien por ahí? ¿Quién recuerda igualmente con esto ustedes? Ya, muy bien, Dani y Luigi, exacto. Entonces nosotros ya sabíamos Oparin-Haldon y el experimento de Miller, no lo olvidemos, se llamaba la teoría quimiosintética o de la evolución química, excelente. Entonces, esta teoría nos dice, según la teoría de Oparin-Haldon, en vez de, se dan cuenta aquí la trampa que les ponen, o sea, en vez de ponerles el nombre de la teoría que les ponen, les está poniendo el nombre de quienes realizaron esta teoría. Entonces nos dice, la tierra primitiva estaba saturada de sustancias como. Entonces recuerden que en ese balón que se introdujo, entonces en este balón se trataba de simular una atmósfera primitiva. Entonces esta atmósfera primitiva estaba conformada ¿por qué? Nos decía que estaba conformada por NH3. Entonces, ¿cómo se denomina el NH3? Porque a veces en vez de ponerles el nombre, también se les pone el compuesto para que ustedes lo coloquen. Entonces, teníamos conformado por NH3, metano, CH4, vapor de agua y entre otros. Entonces, aquí vamos a tener el NH3 como ¿qué? Como amoníaco, aminoácido, amonio. Entonces, el NH3 nos representa el amoníaco. Entonces, teníamos todos estos elementos que simulaban esta atmósfera primitiva, dice debido, a ver, vamos un ratito a admitir a las personas que están acá, a ver, se formó una atmósfera reductor, a ver, debido a que la concentración de oxígeno libre de la atmósfera era entonces, aquí recuerden que, o sea, ¿por qué baja o por qué alta? Entonces recuerden también que teníamos que en esta atmósfera primitiva nosotros teníamos grandes explosiones, justo los electrodos son los que simulaban esta atmósfera, o sea, simulaba estos relámpagos. Entonces nosotros tenemos que el oxígeno es, igualmente el hidrógeno va a explotar. Entonces nosotros vamos a tener que, si es que no tenemos una concentración en la cual nosotros podamos tener o sea, el nitrógeno en sí es el que aquí es el que pone esta atmósfera que esté estable. Entonces aquí nosotros íbamos a tener concentraciones muy bajas de oxígeno. Entonces recuerden que cuando se realizó este experimento se colocaron estos principales gases. Entonces nosotros teníamos una concentración muy baja de oxígeno, nosotros teníamos más, ahora es lo contrario, tenemos pequeñas concentraciones de lo que es el vapor de agua y de otros compuestos que tenemos que va a formar la atmósfera, pero en cambio cuando recién se formó la atmósfera teníamos concentraciones muy bajas. Entonces esto se formó una atmósfera reductora, entonces ya ustedes ya leyendo todo esto, entonces vamos a la siguiente parte, entonces leen esto, se formó una atmósfera reductora en aquellas moléculas, entonces no es necesario ustedes de que completen esto, aquí lo voy a hacer porque únicamente estamos enseñándoles el porqué de todo para que ustedes igualmente lo entiendan, pero ya siendo en la parte práctica, entonces yo estoy realizando el ejercicio, entonces realizo el ejercicio, veo las opciones y sé que en la primera opción una sustancia saturada como el amoníaco, entonces yo ya no pierdo el tiempo leyendo todo lo demás. ¿Por qué? Porque es la única opción que tiene
amoníaco. O sea, yo no tengo por qué ponerme a analizar todo esto. Recuerden que el tiempo es lo más importante que ustedes necesitan. Entonces leo. Sé que la primera es amoníaco, subrayo la opción A, la subrayo y paso a la siguiente pregunta. Pero bueno, aquí como estamos en esta parte para explicarles el por qué, porque a veces también se suelen confiar, por favor, de que son las mismas pruebas, no son las mismas pruebas, saben estar por ahí cambiadas una palabrita, sí es importante leer, pero si es que ustedes ya dentro de las opciones, la única que coincide, o sea, la primera es la única que coincide, entonces ya no es necesario leer las demás opciones de pregunta. Entonces, aquí opción correcta, la A. Y recuerden que otra palabrita clave que siempre suelen usar en esta teoría es la parte de los aminoácidos. Entonces, si es que yo tal vez digo oparin-haldon o tal vez veo la palabra aminoácidos y o sea, no sé a qué teoría se refiere, entonces ustedes con ciertas palabritas o veo una atmósfera primitiva, una tierra primitiva, entonces yo ya sé a qué teoría me estoy refiriendo. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya, entonces chicos, aquí les proyecto la siguiente pregunta. Igualmente, ya saben la dinámica, les doy un minutito para que ustedes puedan leer. Aquí se hierve el caldo de nutrientes, transcurre el tiempo, material estéril sin microorganismos. Y me pueden decir, por favor, cuál sería la respuesta correcta. Entonces, ojo con las diferentes teorías que hemos visto. Entonces nos dicen estos matraces, se presentan matraces con cuellos modificados que contienen caldo de carne hervido. Entonces aquí tenemos este matraz y nos dice si las diferentes formas del matraz regulan el ingreso de aire. ¿Es correcto afirmar que? Entonces, aquí tienen esas 4 afirmaciones. Ahí comiencen a contestar, chicos. Nos dicen la A, la 2, la B, la B. A ver, Zulay nos dice la A, Gabriela 4, Eliana 4. Aquí está muy, como les digo, las respuestas que estoy recibiendo de su parte están muy variadas, chicos. Recuerden que no es necesario aprenderse de memoria todas estas teorías. Muchas veces es únicamente, ustedes lo que tienen que aplicar es parte del conocimiento que tienen y la lógica. Ya me dicen la B, la 2, Aida, dice la 2, Carlos Córdoba la 1, Anthony la A, Brian Jaña la 2, Jimé la A. Los chicos, simulemos que estamos en esta pruebita. Más o menos tómense un minutito y un poquito más para resolver. Pues son un poco más largas, ya que sean de cálculos en ejercicios. Ahí sí, esos segundos son bien importantes porque estos segundos se van a recargar a las preguntas que ustedes tienen en la resolución de ejercicios, en la parte de química. La 2, la B, la 1, la 2. A ver, eso voy a ver aquí de los participantes. Ya, la Carolina, Elian. Ya, entonces, unos segunditos más. Dice, es la 4 según yo, nos dice Luis David. Jonathan dice, es la 2, se tenía que decir y se dijo. Hay muy creativos, chicos, ustedes. A ver, nos dice la 2, creo que la 3, porque es a partir de los compuestos inorgánicos. La 2. La 4. A ver, entonces ya vamos a ir analizando. Entonces vamos a ir viendo ya. Entonces, chicos, ya me han respondido muchos. Y vamos a ver cuál es la respuesta correcta entre todos. Yo creo que los 2, ya. Entonces vamos a vernos. Ya entonces
tenemos estos matraces. Entonces, dentro de estos matraces de cuello modificado y caldo hervido, entonces vamos a ir analizando. Dice, se hierve el caldo de nutrientes, transcurre el tiempo, el matraz estéril sin microorganismos, cuello curvo roto y caldo de nutrientes con microorganismos. Dice, si las diferentes formas de matraz regulan el ingreso de aire. Ya, entonces, obviamente, si esto, recuerdan que este es el experimento de los matraces de cuello de cisne de Pasteur. Entonces, en este, recuerden que cuando ustedes tienen esta forma de S, no existe el paso del aire, es decir, no podía pasar ningún microorganismo. Entonces, acuérdense de esa figurita que vimos de este matraz y recuerden este cuello de cisne en forma de S que tenemos. Entonces aquí tiene esta forma de S, ¿para qué? Para que no pase aire y todos los microorganismos se iban a quedar, ¿qué cosa aquí? Atrapados. Entonces vamos a ver. Nos dice, los microorganismos presentes en el aire ingresan solo a matraces de cuello S. Entonces recuerdan el experimento de Pasteur que vimos hace unos minutos. Entonces, en este experimento de Pasteur, recuerden que estos matraces en forma de S únicamente, ¿qué hacían? Entonces, estos hacían que el aire no pueda circular y los microorganismos se queden, ¿dónde? Se queden aquí en la boquilla. Entonces, los microorganismos presentes en el aire ingresan solo a matraces de cuello S, nosotros vemos que no ingresan. Y la misma razón nos dice aquí, el matraz estéril sin microorganismos, o sea, no ha ingresado absolutamente nada. Entonces, la opción 1 no puede ser. Entonces, vamos con la opción 2. Nos dice los microorganismos dentro del matraz. Aquí no nos especifica el matraz, ¿verdad? Entonces nos dice dentro del matraz. Solo pueden provenir de otros microorganismos. Entonces aquí, recuerden la teoría de la biogénesis. Entonces nosotros tenemos que la vida únicamente puede surgir de la vida. Entonces, los organismos que están dentro de este matraz, o sea, el caldo de nutrientes con microorganismos, obviamente, ¿de dónde tienen que provenir? Tienen que provenir de otros microorganismos, es decir, materia orgánica a partir de materia orgánica. Entonces tenemos los matraces, los microorganismos dentro de este matraz. ¿En qué matraz nosotros tenemos microorganismos? Tenemos en esta gráfica. Y nosotros tenemos que aquí este cuello, ya no se encuentra el cuello, es decir, que aquí ya pudieron ingresar qué cosa, las moscas y pudieron poner sus larvas aquí. Entonces ustedes aquí ya tienen los microorganismos. Entonces tenemos que la matriz, los organismos dentro de la matriz solo pueden prevenir otros microorganismos, que es la opción correcta, pero igualmente vamos a analizar con los siguientes, ¿no? Porque también pueda que quede una duda. Dice, los microorganismos pueden surgir en la materia orgánica estéril sin contacto del aire. No pueden, porque si no tienen, digamos, en el matraz, en estos tres matraces, no existe contacto con el aire, es decir, que no ingresaron jamás microorganismos. Entonces, no podemos hablar de que exista materia orgánica porque no existe contacto con el aire, es decir, no pudieron jamás pasar los microorganismos por este matraz tipo S. Y vamos con el siguiente, dice, los microorganismos aparecen de manera espontánea en los matraces de cuello corto, y esto es falso, es como si estuviésemos afirmando la teoría de la biogénesis, que de la no vida se genera la vida, y nosotros sabemos que eso no es así. Entonces aquí tenemos como respuesta correcta la opción 2. Entonces, si nosotros hubiésemos visto, ya, entonces ya tenemos esta teoría, ya vemos la base de esta teoría, entonces yo sé qué cosa, que la vida únicamente se puede generar de la vida. Entonces, concluimos que la opción correcta es la opción 2. Entonces, vamos a ver otro tema. Entonces, o sea, referente a este mismo tema de las teorías. Aquí he tenido, bueno, unita más. Entonces, chicos, aquí igualmente un minutito y esta la pueden ustedes responder en segundos, por decirlo así. A ver, la materia orgánica se refiere a la materia orgánica estéril. Entonces nos está diciendo aquí que tenemos una materia, tenemos vida, a eso se refiere con la materia orgánica. Ya. Este es en segundos, chicos. Muy bien. Entonces, bueno, en materia orgánica, lo que nos estaba preguntando de la anterior, entonces nosotros siempre vamos a tener materia orgánica, donde vamos a tener una materia orgánica, vamos a tener presente en los seres vivos, sí, en la parte
A ver, ve. Ya entonces, ¿cómo realizamos nosotros esto? Bueno, ¿cómo están realizando? Todos están respondiendo perfectamente. Ya, muy bien. Y entonces igualmente este ejercicio, tomándoles en tiempo, ¿cuánto vi que les tomó responder? Esto les tomó, yo que sé, unos 5 segundos, por decirlo así. Recuerden que este tiempo luego va a ir al tiempo que en verdad ustedes necesiten en otros ejercicios. A ver, igualmente demos tiempo para que puedan participar la mayoría de los que están aquí. Entonces vamos a ir analizando. Ya, muy bien, Elian. Ya, muy bien. Muy bien, Elian, Dani, igual. Y entonces, chicos, nosotros, recuerden ustedes siempre aplicar esto, las palabras claves. Entonces tenemos palabras claves y con estas palabras claves nosotros vamos a saber a qué teoría o en el dominio que ustedes estén. A ver. Entonces nos dice células eucariotas. Ya, entonces, si estamos hablando de células eucariotas, entonces, ¿qué teoría nosotros vimos que nos decía que las células eucariotas se forman a partir de células procariotas? Entonces, la única teoría que aquí va a coincidir, ¿cuál es? La teoría, ay, ya me equivoqué, al rato de seleccionar recta, es la teoría endosimbiótica. Era la única que nos decía. Entonces, ustedes tal vez me dicen, no, pero yo no tengo ni idea de lo demás, de los ribosomas, de los cloroplastos, de mitocondrias y qué funciones tienen, que ya vamos a ver igualmente en la parte del estudio de la célula, que son funciones que ustedes igual ya van a conocer si siguen aquí el curso, que es muy, muy práctico. Igualmente vamos a ver todo esto que se encuentra en el temario actualizado. Entonces, únicamente, ¿qué analizo? La teoría tal postula de algunos orgánulos propios de las células eucariotas. Entonces, ya sé células eucariotas, me estoy refiriendo a la teoría endosimbiótica, nada más. Entonces, esto lo hemos respondido, ustedes lo han respondido en segundos, y así es como tienen que hacer. Siempre relacionen, ustedes relacionen las palabras claves y relacionen de mejor forma. Entonces, a ver, voy a admitir aquí a unas cuantas personitas más. Ya. Entonces, este sí creo que era ya el último ejercicio que les había puesto de este tema. A ver. Ya, entonces, chicos, ahora vamos a ver. Igualmente ustedes pueden comprobar estos temitas dentro del temario. El temario que es el que con el que se trabaja en el preuniversitario, siempre es el temario actualizado del ser bachiller. Y entonces vamos a ver. Entonces nos dice teorías del origen del universo, de las especies, perdón. También antes se daba la teoría del origen del universo, ahora ya quitaron esa temática. Entonces vamos a ver dentro de las teorías del origen de las especies. Entonces nosotros vamos a clasificarlas en dos. Entonces vamos a tener las teorías que son creacionistas y las teorías que son las teorías científicas. Entonces vamos a ver las teorías creacionistas y las teorías científicas. Entonces, dentro de estas teorías creacionistas, ustedes ya saben a qué se refiere creacionismo. Estamos refiriendo a la existencia de un ser superior. Entonces, nos dice que dentro de estas teorías creacionistas vamos a tener el fijismo y el catastrofismo. Entonces, tenemos el fijismo y catastrofismo. Y dentro de las teorías evolucionistas tenemos el lamarquismo, la teoría de Darwin y la teoría sintética. Entonces vamos a comenzar con las teorías creacionistas. A ver, entonces vamos a ver el fijismo. Y entonces, esta teoría fue propuesta por Linneo en el siglo XVIII. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría del fijismo? Entonces, nos propone que las especies no cambian,
Entonces aquí por la misma palabra, fijo, es decir, que no sufre un cambio. Dice que las especies no cambian. Si nos está diciendo que las especies no cambian, se está refiriendo a que no existe una evolución, sino que se mantienen básicamente invariables a lo largo del tiempo desde la creación del universo. Entonces recuerden, el fijismo, hasta su propia palabra, pueden ustedes guiar por las palabras. Nos dice que las especies no cambian, es decir, que está en contra de la evolución. Nos postula que las especies son fijas e inmutables y que vivimos en un mundo estático, es decir, que no existe una evolución. Y vamos con la siguiente teoría, que es el catastrofismo. Entonces, esta teoría propuesta en el siglo XVIII por Cuvier, entonces nos dice que cada cataclismo geológico destruye las especies existentes de forma que se produce posteriormente una creación de nuevas especies. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Nos dice que los fósiles serían debido a especies desaparecidas en cataclismos como el diluvio, una catástrofe natural. Dice que estas teorías rechazan la evolución, la diversidad de los seres vivos se basa en una acción del creador. Entonces aquí nos dice que las especies en el catastrofismo se van a desaparecer por algún cataclismo geológico, es decir, que un cataclismo geológico cada cierto tiempo, entonces va a matar a ciertas especies y van a surgir nuevas. Esto nos dice la teoría del fijismo y catastrofismo. Recuerden que estas teorías están dentro del creacionismo. Entonces vamos con las siguientes teorías. Entonces ahora vamos a ver con estas teorías científicas, con estas teorías evolucionistas. Entonces dentro de estas teorías evolutivas tenemos lo que es el lamarckismo, el darwinismo y el neodarwinismo, o teoría sintética de la evolución. Recuerden, les repito porque esa es la forma en la que ustedes van a recordar que siempre se tienen que manejar con ambos nombres, estas teorías, las teorías que estamos viendo. Entonces vamos a comenzar con el lamarckismo. Ya. Entonces, la primera teoría dentro de estas teorías evolutivas nos dice la teoría de la evolución de Lamarck. Entonces, Lamarck, recuerden también esto, una palabrita clave dentro de los textos que ustedes cuando estén leyendo a veces ponen unos megatextos. Entonces, ¿de qué nos habla? Nos habla de la ley del uso y del desuso. Entonces, esta ley del uso y del desuso, ¿qué nos dice? Lamarck afirmó que las partes del cuerpo que se utilizan mucho se hacen más grandes y fuertes, mientras que las que no se emplean se deterioran y terminan por desaparecer. Entonces aquí nos dice ley del uso y desuso. Entonces me voy a acordar, ley del uso y desuso, teoría de la evolución de Lamarck. Entonces nos citó una jirafa que estira su cuello para alcanzar las hojas de las ramas más elevadas, lo que provocaría el desarrollo de este órgano. Entonces aquí, ¿qué nos dice esta teoría? Entonces, según cómo nosotros vayamos ocupando, entonces decía Lamarck que como las jirafas siempre están estirando su cuello para alcanzar las partes más altas de las plantas, entonces ocupa mucho su cuello. Entonces, ¿qué quiere decir? Que según esta teoría, como lo ocupa mucho, entonces desarrolló un cuello largo. Entonces esto nos dice esta teoría. Recuerden, ley del uso y del desuso. En cambio, digamos, un ejemplo que también se ponía era de los topos. Entonces, como ellos siempre pasan en la parte del subsuelo, o sea, como no ocupaban sus ojos, o sea, según esta teoría, o sea, no ocupan mucho sus ojos, entonces ellos no tienen desarrollado este sentido de la vista, no lo tienen desarrollado en forma adecuada como los demás animales. Entonces vamos a ver qué más nos dice esta teoría de la evolución de Lamarck. Entonces la siguiente nos dice la herencia de los caracteres adquiridos. Entonces nos dice que Lamarck defendía que todas las características adquiridas por un ser vivo a lo largo de su vida serían heredadas a sus descendientes. Entonces ya aquí nos decía que, aquí como podemos ver en este grafiquito, ¿no? Entonces como se fueron, supuestamente ellos usaban mucho su cuello, entonces como usaban mucho su cuello, ellos fueron desarrollando más esta parte de su cuerpo y sus
crías fueron heredando estas características físicas. Entonces, según esta teoría, entonces, como los que no podían desarrollar, no desarrollaban este cuello, simplemente perecían, es decir, morían. Entonces nos dice que tras la creación inicial, es decir, primero la ley del uso y del desuso, ¿no? La evolución provocaría que las especies se fueran haciendo cada vez más complejas. Entonces vamos con la siguiente teoría, que es la teoría de la evolución de Darwin. Entonces esta teoría fue propuesta por Charles Darwin en el siglo XIX. Entonces aquí que nos habla que las actuales especies que serían consecuencia de una progresiva e ininterrumpida divergencia adaptativa. Es decir, vamos a tener un cambio aquí de las especies precedentes. Entonces Darwin además propuso la teoría de la selección natural para explicar el mecanismo evolutivo. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva, los principales postulados de Darwin y cómo ustedes en un texto pueden identificarlo. Y la teoría evolutiva de Darwin se basa en una serie de principios que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver en la siguiente. Entonces aquí nos está hablando de una selección natural, de una divergencia adaptativa de especies precedentes, es decir, de ancestros en común. Entonces vamos acá. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría de la evolución de Darwin? Entonces esta teoría nos dice elevada capacidad reproductora de los seres vivos. Entonces, ojo con cada una de estos puntos que estamos hablando de estas teorías. Entonces, que la reproducción permite reemplazar a los seres vivos que mueren en una población. Entonces va a haber una elevada capacidad de reproducirse de los seres vivos. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la variabilidad de las poblaciones. Dentro de una misma población, los individuos son distintos entre sí. Presentan distintos caracteres que se pueden heredar y solo los más aptos van a sobrevivir y van a poder reproducirse. Entonces esto nos dice la variabilidad, cada uno va a tener diferencias entre las poblaciones y únicamente los más aptos sobrevivirán y van a reproducir. Esto nosotros podemos verlo en el reino animal, ¿no? En la parte cuando en una manada siempre hay estas peleas que existen entre los machos, ¿no? Entonces nosotros vamos viendo que los machos, ¿por qué se pelean? Porque ellos se pelean por reproducirse, ellos son los más fuertes, ellos son los que tienen los mejores genes que los van a heredar. Ya, vamos a tener la selección natural. Entonces, en un ambiente hostil, es decir, en un ambiente que va a ser difícil, los individuos menos aptos son eliminados y sobreviven los mejor adaptados. Y estos últimos transmiten sus caracteres a sus descendientes. Y las especies, después de pasar todo esto, después de que haya una selección natural previa, sabemos qué parámetros tiene que haber para que haya esta selección natural, ¿qué va a pasar? Las especies evolucionarán. Entonces, los caracteres ventajosos se transmiten a la siguiente generación. Estos caracteres se van acumulando y con el paso del tiempo darán lugar a nuevas especies. Ya. Esto es dentro de la teoría de la evolución de Darwin. Y finalmente, vamos a ver dentro de estas teorías evolutivas la teoría del neodarwinismo o la teoría sintética. Entonces, esta teoría propuesta por Dobzhansky en el siglo XX, tras las aportaciones de Mendel sobre la herencia genética de los caracteres. Entonces va a basar en dos hechos. Entonces aquí nosotros estamos hablando de Mendel y estamos hablando de genética, que ya vamos a ver a continuación. Entonces, recuerden, estamos hablando de neodarwinismo, teoría sintética. Entonces nos dice que se basa en dos hechos, en la variabilidad genética. Entonces, si ya decimos que esta se propuso después de las aportaciones de Mendel, aquí siempre va a estar inmiscuida la parte genética. Entonces nos dice, hay una variabilidad genética en la población debido a mutaciones y a la recombinación genética. Entonces nos está hablando de una variabilidad
genética. ¿Debido a qué cosa? Debido a mutaciones y a la recombinación genética. Está refiriendo a la reproducción sexual. Y igualmente vamos a tener una selección natural, entonces que elimina los genotipos que les da las características a los seres vivos. Genotipo menos ventajoso, las características físicas o genéticas nos da los genotipos. Menos ventajosos y permite el desarrollo de individuos con combinaciones genéticas más favorables. Entonces recuerden dentro de estas teorías, igualmente aquí tenemos la teoría creacionista. Dentro de todas estas teorías siempre va a estar la teoría creacionista. No les apuesto porque yo sé que todos la sabemos y entonces para aprovechar igualmente de mejor forma el tiempo. Entonces nos dice el neodarwinismo propone que es la selección natural la que varía las proporciones de los genes en cada población, aumentando las frecuencias en las que aparecen las combinaciones ventajosas, por lo que es la población en su conjunto la que evoluciona al estar mejor adaptados a su ambiente. Entonces recuerden, aquí vamos a estar hablando de una variabilidad genética debido a mutaciones, igualmente una selección natural en la cual se va a eliminar los genotipos menos ventajosos. Entonces vamos a este momento a realizar unos ejercicios que bueno, los hemos realizado de las pruebitas. Estos son ejercicios que han ido en las pruebas, de estos últimos 2 periodos. Están aquí mezcladas, entonces, por favor, chicos, igualmente ya saben, 1 minutito para responder esta preguntita. A ver, Elian dice, disculpa que recién responda, hasta que ustedes vayan viendo, yo voy respondiendo el chat, dice, esta consiste en que si no alcanzan las hojas mueren, ¿verdad? Claro. O sea, en sí, bueno, ya vamos a ver, les voy a hacer una comparativa al final de estas teorías. O sea, en sí estaban muriendo las que no tenían las características apropiadas. ¿Por qué? Porque las más pequeñas no iban a alcanzar las hojas, entonces morían. ¿Y cuáles eran las que iban a heredar los genes? Entonces iban a heredar únicamente las que tenían el cuello mucho más largo y podían subsistir. Ya. Eliana B. La B, la 4, la B. Ya, Ronaldo, Cintia, María José. Ya, la B, la B. Entre la B y la D están. La B, ya dije la B. La B, profe. La C me dicen. Jennifer. Angie, la D. Nicola B. Chicos, vamos participando. Recuerden que estamos a ya 1 mes de la pruebita. Ya. Jennifer la A, Pedro la B. Vamos chicos, vamos, ustedes pueden, vamos participando. Recuerden que aquí podemos equivocarnos aún, que es lo importante que hayamos razonado. Aquí se pueden equivocar, pero en la pruebita no. Ahí todo bien. Los chicos no se olviden de unirse a las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Telegram. Igualmente aprovechen el curso, está muy económico, muy bueno. Siempre los estudiantes han obtenido excelentes notas y se tiene un seguimiento hasta cuando ustedes tengan que dar la pruebita. A ver, nos dice Albert, profe, ¿usted cree que la prueba puede ser más complicada por la disminución de preguntas? A ver, la prueba en sí, más o menos lo saben, la cambiaron recién, o sea, a cómo era la forma anterior, la cambiaron este año, este 2020.
En sí, no creo la verdad que la hagan así un poco más complicado también por esta situación. Yo pienso que va a estar al mismo nivel que estuvo la prueba anterior. A ver, Zuli dice siempre a esta hora van a hacer las clases. Bueno, eso ya lo vamos a revisar para septiembre. Ya chicos, entonces vamos a analizar. Ya, entonces ya todas estas duditas, ya mi compañero ya les va a responder referente a las fechas, los comunicados. Entonces ahí vamos a incluir unos 15 últimos minutos solo de preguntas de estos puntajes. Entonces vamos aquí con la clasecita. A ver, vamos. Entonces nos dice, complete el enunciado. A ver, chicos, los 15 últimos minutitos, no se preocupen, ahí están únicamente de preguntitas. Ahí mi compañero David, entonces él, todas sus inquietudes les va a responder. Y entonces vamos a ver. Entonces nos dice, complete el enunciado. Luego de observar las características de los pinzones de las Islas Galápagos, entonces nos dice que Darwin, entonces estamos hablando de qué teoría, pues ya sabemos qué teoría estamos hablando. Concluyó que inicialmente entre miembros de esta especie existió. Entonces verán, si nosotros estamos hablando de la teoría de Darwin, nosotros siempre vamos a estar hablando de variabilidad. ¿Qué nos decía en uno de sus postulados? Que existe variabilidad de las especies. Entonces no se relacionen esas palabras, variabilidad con Darwin. Entonces vamos a tener, o la parte en la mar también puede ser la ley del uso y del desuso. Entonces vamos aquí a ir relacionando cada una de estas palabritas claves que ustedes tienen que ver. A ver, Joan, homogeneidad quiere decir que no cambia. Recuerden, la palabra homo quiere decir igual. Entonces, homogeneidad quiere decir que no cambia, que es igual. Y en cambio, la variabilidad quiere decir que varía. Entonces, recuerden que en las poblaciones los individuos no van a ser iguales. No tenemos individuos iguales. Entonces, aquí recuerden, por eso les decía que Darwin, o estamos hablando de estas teorías, siempre vamos a tener variabilidad. Entonces, variabilidad, ¿qué quiere decir? La variabilidad quiere decir que existe un cambio. Entonces, tenemos estas dos. Recuerden que en Darwin jamás va a ser homogeneidad, jamás. Igualmente tienen que leer en esta parte bien. Si hay otra preguntita, no les puse aquí. Bueno, hay otras preguntitas más que como que juega con las palabras importantes, la lectura juega con las palabras y se tiene que leer bien. Pero si hablamos de Darwin, vamos a tener variabilidad. Siempre va a haber variabilidad entre los individuos de una población. Entonces dice que Darwin concluyó. Entonces, ya saben, entonces tenemos variabilidad. Que inicialmente entre los miembros de esta especie existió variabilidad con respecto a sus picos, es decir, que variabilidad que eran diferentes, que habían unos más largos, unos más pequeños. Entonces, ante la disponibilidad de ciertos tipos de alimentos, entonces, por eso también es la forma de ciertos picos de ciertas especies, digamos en la parte de los animales que son insectívoros, los picos son alargados, entonces depende, ¿no? de lo que los animales en el medio que se críen, entonces estos se van adaptando. Los pinzones que el tamaño y la forma de pico adecuados se adaptaban y sobrevivían. Entonces, si nosotros estamos hablando de adaptación, en sí de esta palabra, si estamos hablando de adaptación, entonces nosotros estamos hablando que los pinzones van a adquirir. Entonces van a adquirir, o sea, ¿por qué adquieren ellos? ¿De dónde adquieren ellos? Adquieren esto del medio según en el que se estén desarrollando. Entonces, según el medio donde estén desarrollando, se va a adquirir. Entonces vamos a tener como respuesta el literal B. Como consecuencia, este rasgo predominó en las futuras generaciones. Entonces, recuerden igualmente leer muy bien aquí el texto, pero ustedes pueden basarse en las palabras claves. Entonces, aquí tenemos variabilidad y adquirían. ¿De dónde adquieren? Van a adquirir según adquieren, ¿por qué? Porque se están adaptando del medio donde se desarrollaron. Entonces, por favor, chicos, con esta, igualmente un minutito tienen. A ver, Vanessa y Jonathan,
y Adriana, que me están preguntando del curso. En los últimos 15 minutitos, todas sus preguntas, todas sus dudas van a ser despejadas. Entonces, vamos ahorita con los ejercicios y vamos participando. Entonces, nos dice identifique la teoría de la evolución que explica el fenómeno escrito. Realmente esta preguntita fue sacada de la prueba de este año. La anterior fue de hecho de hace 6 meses y la anterior fue de hace un año. Son preguntas, trabajamos con preguntas actuales, con temarios actuales, no de hace un montón de tiempo. A ver, Miriam nos dice la B, Nicola B, Armando, la B, Leonel la B, Nayeli la B, Brigitte igualmente, Thais, Luis, Katia, a ver, aquí hay 6 personitas más. Ya. Ya, todos están teniendo la misma tendencia de respuesta. Entonces, chicos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales como Preuniversitario Semansky. Aquí estamos siempre subiendo información. Comenten las clases e inscríbanse en el curso. A ver, entonces vamos a hacer ya el análisis de la pregunta. Ya ha pasado un minutito. Entonces nos dice, identifique la teoría de la evolución que explica el fenómeno descrito. Entonces vamos. Nos dice, desde finales, a ver, nos dice Elian, muy bien. Exacto, justo estamos hablando de variabilidad, pero bueno, eso ya vamos a hacer el análisis. Entonces, desde finales de 1980, los Centros de Prevención de Enfermedades de New York han documentado un incremento alarmante de la tuberculosis que está abreviada por la T y la B durante años. Entonces, dan cuenta, es un texto muy largo de esta fecha, de casos de tuberculosis. Entonces, aquí les va a dar un gran texto. Entonces, aquí está todo esto. Y a veces, en vez de tuberculosis, yo qué sé, le preguntan un día tuberculosis y en el otro día, en la otra prueba está rubiola. Entonces, están diferentes enfermedades. Entonces, ha declinado, pero por lo general sabe ser más o menos conformado por el mismo texto, en gran medida como resultado del tratamiento con antibióticos. Sin embargo, la tuberculosis ha exhibido entonces aquí nos está describiendo en sí, o sea, cómo está documentando cómo esta enfermedad ha ido aumentando. Entonces ha exhibido una perturbadora tendencia en la cual se han desarrollado cepas mutantes. Entonces aquí nos está hablando, recuerdan, ¿dónde vimos cepas mutantes? ¿Dónde vimos estas mutaciones? Fármacos resistentes de generación tras generación. El desarrollo de la resistencia bacteriana de la tuberculosis es un ejemplo de la evolución explicado por la variabilidad que presentan los individuos. Ya, chicos, entonces, ven, aquí, a ver, Elian creo que era que nos decía, ¿no?, que se guiaba por la palabra variabilidad. Entonces, nosotros tenemos igualmente, nos podemos guiar, como les había dicho, con las palabras clave. Entonces yo les he encerrado las palabras claves que ustedes tienen que saber, que sería mutantes, de mutaciones y variabilidad. Entonces digamos que en este ejemplo, en vez de, si nos guiamos por variabilidad, entonces nosotros decimos neodarwinismo, la B. Entonces todos me hubiesen dicho, si solo me guiaba por variabilidad, neodarwinismo. Pero yo les pongo en el ejemplo que en vez del lamarquismo hubiese estado la teoría de Darwin. Entonces ustedes, más que por la variabilidad, que estaría muy bien, pero en sí, con la que ustedes se pueden ver que nos estamos refiriendo a la teoría del neodarwinismo, es con las mutaciones. O cuando nos habla de genes, nos dice la genética, el gen, entonces la mutación, el fenotipo, entonces nosotros estamos hablando de genética. Entonces siempre que estamos hablando de esta parte de genética, por eso se llama neodarwinismo, es basada en lo que es el darwinismo, o sea, la teoría de Darwin. Pero aquí nos está hablando en sentido de la genética. Entonces, por eso recuerden que después de los estudios
que se tuvo con Mendel, que es el padre de la genética. Entonces aquí se dio el neodarwinismo. Entonces aquí nos va a hablar de una variabilidad muy bien, que lo podíamos realizar con el darwinismo, pero con el neodarwinismo, pero también las mutaciones presentes. Entonces aquí en el lamarquismo, entonces aquí no vendría, nosotros tendríamos aquí la ley del uso y del desuso. Entonces aquí no iría todo este párrafo. Yo verán lo que les recomiendo. O sea, ya están dando la prueba, entonces ustedes ya vemos a qué se está refiriendo. Entonces, una de los métodos que ustedes podrían realizar es dirigirse, porque no les van a decir está separada y estamos hablando de las teorías de la evolución. O sea, no les van a decir jamás así. Entonces, la forma más rápida de que ustedes vean que estos textos grandes a qué temas se está refiriendo es con las opciones de respuesta. Entonces, me voy directo a las opciones de respuesta. ¿Qué digo? Estoy hablando de las teorías de la evolución. Entonces, estoy hablando de las teorías de evolución, de las teorías de la evolución de la vida. Ya, entonces digo, ya sé qué tema. Entonces, aquí voy a buscar mis palabras clave para ganar tiempo, porque eso es lo que se necesita, tiempo. Entonces, recuerden en los ejercicios que ya son parte numérica, ahí es lo que se tiene que ir todos estos segundos que al final valen bastante. Entonces ubico, me voy a las opciones de respuesta, veo de qué tema estoy hablando, me voy al texto y ubico las palabras claves. Voy, mutantes, mutación, genética, variabilidad, también homogeneidad. Entonces con eso ustedes se van guiando y ustedes se pueden responder esta pregunta en menos de un minuto. Como realmente sí lo han realizado algunos, pero esto sería una clave para que ustedes sepan de qué tema están tratando y ubicar las palabras claves, chicos. Entonces, vamos, la B. Entonces, la respuesta correcta es la B. Y les ponía el escenario de que tal vez que en vez de lamarquismo esté ese darwinismo. Entonces, ¿ustedes cómo se guiaban? ¿Con qué? Con la palabra mutantes, porque aquí vamos a tener las mutaciones en la parte de la genética. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Ya chicos, todo suyo este ejercicio. Entonces igualmente tienen un minutito para responder. A ver Jennifer, el tiempo, verás más o menos si es que se le dividiera, más o menos te dan un minuto, o sea, si es que divides para tiempos iguales, sabes tener 1,5 minutos más o menos por pregunta. Pero como te diste cuenta, hay preguntas que solo te demora segundos en responder. Entonces, en ese tiempo es lo que se tiene que aprovechar las preguntas, así como les digo, de los textos, o los textos que son largos, ubicar. Y qué temas sé que estoy viendo en cualquier dominio que ustedes estén realizando, es con las opciones de respuesta, ustedes se dan cuenta, a ver, estoy viendo este tema, entonces ya ustedes pueden verificarlo. A ver, vamos a admitir por aquí esto una personita. A ver. Ya, todos se van por la... No se han demorado ni un minuto. La B. Zuli, Priscila, Gabriel nos dice la B, Luis nos dice la A, Ronaldo la A. Elian y Nata para que se quede Tati, una sola forma es la marca. Ya. A ver chicos, vamos participando. Vamos nosotros desde ya practicando la cuestión del tiempo y cómo analizar las preguntas. Ya, entonces tienen unos segunditos más para responder. Alejandro nos dice la A. A ver, vamos a admitir que están más personitas por acá. La B. La B, la A, la A, la B. Ya chicos, entonces ya se ha cumplido su tiempo que estaban dando la pregunta y ya respondieron.
Profe, la B, ¿de quién vendría a ser? ¿De quién vendría a ser la B? A ver, yo a ustedes mismos les pregunto. ¿La B de cuál vendría a ser? ¿Quién me responde en el chat? ¿Quién le responde a Joan? De las teorías que hemos visto, aunque no tiene nada que ver con las transformaciones atmosféricas y osiónicas, no tiene que ver con las del origen de las especies, tiene que ver con las del origen de la vida. ¿Cuál teoría era? Nos dice catastrofismo, no. Nos dice Oparín, exactamente, que es la teoría quimiosintética. Se dan cuenta que aquí como mezclaron. Oparín, Haldon y Miller. Sí, Pedro, y esa teoría se llama la teoría quimiosintética, evolución química. Se dan cuenta cómo van mezclando. Esta es teoría de estas eran las teorías de la vida. Estas, en cambio, son de la evolución de las especies. Estas teorías de cómo se originó la vida y estas de las especies. Ya, entonces a eso se refería. Entonces, se dan cuenta cómo van mezclando aquí. Y entonces nos dice, vamos analizando Darwin y Lamarck. Entonces nos dice, los organismos tienen una tendencia innata al automejoramiento. Entonces, tenemos el automejoramiento. ¿Qué se refiere el automejoramiento? El automejoramiento se refiere a la ley del uso y desuso. ¿Por qué? Porque se supone que según esta teoría de Lamarck, que si nosotros usamos más cierta parte de nuestro cuerpo, entonces esta se va a desarrollar de mejor forma y luego esto van a adquirir la descendencia, pero eso no tendría sentido. Como ponerle un ejemplo de que tal vez una mujer que practicaba mucho la gimnasia o el padre practicaba mucho la gimnasia, no quiere decir que el hijo va a tener una figura de esta forma. O tal vez que si tenía una buena visión, eso no tiene nada que ver con lo que es la realidad. Pero según Lamarck, nosotros vamos a tener en Lamarck automejoramiento. Entonces vamos a tener automejoramiento. ¿A qué se referiría? Que los seres vivos iban mejorando, iban igualmente mejorando sus características según cómo vayan usando las partes de su cuerpo. Y entonces aquí vamos a tener la siguiente, entonces esta ya vimos a qué teoría pertenece. Entonces esta no puede estar relacionada a la B. Y nos dice, los individuos actuales descienden de un antepasado común. Entonces, siempre que hablamos de antepasado común, es otra palabrita clave. Entonces, tenemos una descendencia de un antepasado común, siempre va a ser Darwin. Entonces, siempre vamos a hablar de un descendiente de un antepasado común, es Darwin. Dice también, había una pregunta en dónde decía de que estaba hecha la atmósfera primitiva. Entonces ya vamos a ver si puse algunos, no les puedo poner todos porque aquí saqué referente al tema. Déjame ver, Pedro, si es que no recuerdo si es que esa saqué o no de las preguntas del examen pasado. Y entonces recuerden, entonces vamos a tener Darwin con antepasado en común, Lamarck con automejoramiento, siempre lo vamos a relacionar con estas palabritas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? 1C y 2A. Y la B no tiene nada que ver con estas teorías. Entonces, vamos a ver si les puse esta de aquí. A ver, chicos, vamos con la siguiente pregunta. Esta, a ver, Pedro, es sacada de Habitats. Aquí se me pasa Habitats. No sé si está bien. Esta es igualmente sacada de la de este año. Entonces ahí pueden, por favor, van a ir respondiendo. Isabel dice la A. Vamos tomando, nos dice Joan la B, Evelyn la A. Ya, Alison la A. Chris Alex. La A, la A. Jaime doble A. Jennifer la B.
Jennifer la B, los saludos del neodarwinismo. Entonces están entre la A y la B la mayoría. Entonces vamos viendo. Recuerden lo de las palabritas claves. Se me han salido por aquí, ya les estoy admitiendo. A ver, chicos. Entonces no se olviden ya estos. A ver cómo empecé 10. Tenemos unos 5 minutitos más antes de que ya David entre a responder todas sus inquietudes sobre el curso. Que le programé justo para las dos horitas, la A, la B. Daniela. Y a ver, chicos, entonces vamos a analizar. Déjenme admitir a las demás personas y vamos a ver. Entonces, ¿se acuerdan, no? Justo les había puesto el escenario anterior de que qué pasa si tuviésemos darwinismo y neodarwinismo. Entonces, ¿cómo lo íbamos a diferenciar? Y entonces, recuerden que si nosotros estábamos hablando de darwinismo y neodarwinismo, ¿a qué nos vamos a referir? A ver, entonces nos dice los primeros pinzones Galápagos presentaban una amplia variación en el pico, lo que les permitía adaptarse en diferentes hábitats. Ya, entonces vamos a tener la A. Vamos a tener con cuál, con darwinismo o neodarwinismo. Esa es la primera pregunta, pueden ir respondiendo en el chat. Entonces hablamos de variar un pico que les permitió adaptarse a diferentes hábitats. Ya, entonces tenemos aquí con el darwinismo. Entonces aquí vamos a ir relacionando la 1 con la A. Ya, entonces vamos con la siguiente. Dice 1A, bueno, todas, ¿cuáles tienen 1A? Tienen la A, la B y la C. Entonces con eso nosotros vamos a descartar cada una de estas preguntas. Entonces aquí, ¿cuál vamos a ir descartando? Vamos a ir descartando la opción D. Entonces tenemos A, B y C. Y entonces, la siguiente nos dice, en una población de mariposas blancas aparecen, que nos dice que van a aparecer, nos van a aparecer mutantes de color gris. Entonces nos dice mutante, entonces yo les había dicho justo de estas palabritas, entonces vamos a tener la 2 va a estar relacionada con mutantes, entonces tenemos las que tengan 2B, entonces, ¿cuál tacho? Ya, entonces tengo entre la A y la B. Y entonces, vamos con la C. Ya, entonces nos dice, al colonizar una isla, una población de pinzones con alelo beneficiosa cambia su frecuencia genética debido al efecto fundador. Entonces, ¿con cuál está relacionada la C? Ya me dicen 1C. 1AD con la 1. Ya muy bien. Entonces vamos a tener relacionada con la 1. Y la siguiente nos dice, las aves capturan mariposas blancas sobre troncos oscuros con mayor facilidad que los individuos grises, generando una presión selectiva. Y entonces, esta estaría relacionada con la opción A. Entonces vamos a relacionarla con esta opción. Y entonces, vamos a ver las siguientes preguntas. Entonces recuerden ir relacionando con cada uno de estos ejercicios. Pero chicos, verán, aquí yo sí tengo una pequeña, ¿cómo les digo? Este es un ejercicio que
de la plataforma cuando estaba activa, porque ya no está activa, de los ejercicios. Entonces yo les había dicho que los mutantes siempre van a estar, o sea, lo que es genética y o sea, toda la parte de genética, mutaciones siempre van a estar relacionadas con ¿cuál? Con el neodarwinismo. Entonces, nosotros vamos a ir relacionando de esa forma. Verán, en la plataforma hay ciertos errores, está esta respuesta. Entonces, tienen esta respuesta de que de 1A y 2B, pero son ciertos errores que tienen, por eso les digo, tengan cuidado con la plataforma. Entonces, yo les había dicho las palabras clave. Son ciertas cosas. Entonces, estamos hablando genética y estamos hablando de mutantes. Entonces, siempre que estamos hablando de estos dos, siempre va a ser ¿qué cosa? El neodarwinismo. Entonces, ¿qué tendríamos? 2, B y C. Entonces, ¿cuál tenemos 2, B y C? Tenemos en la opción B. Tal vez si es que ustedes revisan la plataforma, este es un ejercicio sacado de la plataforma 2020. Y en la plataforma está la A, pero la A sería incorrecta. Ya, entonces, por eso les digo, chicos, ustedes tienen que, al rato de estudiar, verán, no se fíen mucho en las plataformas que están, o sea, que sube el mismo ministerio, ¿no? Porque suben y están en ciertas preguntas, están respondidas mal. Entonces, en esta pregunta está mal respondida. En ustedes, si es que comparan, ustedes van y dicen, no, pero está en la plataforma, está la respuesta A, pero la respuesta correcta sería la opción B. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros vamos a sacar que la palabra mutantes, la palabra genética, o sea, siempre todo lo que está relacionado con la genética va a ser el neodarwinismo. Dice, se actualiza la B, y si me di cuenta las palabras claves. Sí, exactamente, sí, porque justo estaba realizando esta parte de los ejercicios para que ustedes tengan varios ejercicios, saqué de los exámenes filtrados, saqué de la plataforma, y saqué del último periodo, es decir, estos 2 periodos y de la plataforma para ver. Ajá, entonces ya analizando bien es la B, chicos. Entonces, eso con respecto a las plataformas, que muy bien que se haya dado este ejercicio para que ustedes puedan, si es que tal vez algunos dicen, no, por eso también sí es bueno estos cursos, porque a veces en la plataforma existen errores y ahí sí los confunden totalmente. Estamos siguiendo una línea y luego no se cumple. Entonces nosotros tenemos que guiarnos aquí por la teoría que nosotros sabemos y lo que les había dicho de las palabritas claves, chicos. Entonces, y ahorita sí, David, a ver, dice lo que es variación, va con darwinismo, ¿verdad? A ver, aquí Anthony me dice lo que es variación. Exacto, sí, verás, también le puedes ocupar como darwinismo, variación, pero recuerden que para separar el neodarwinismo, o sea, porque en darwinismo y neodarwinismo va a haber variación, pero en el neodarwinismo se va a referir específicamente a las mutaciones genéticas. Ahí ustedes lo pueden diferenciar. Entonces recuerden que en el otro ejercicio teníamos neodarwinismo y teníamos lamarquismo y ahí también había la palabra variación. Entonces recuerden que variación va a ir con darwinismo y neodarwinismo. Pero lo que se refiere, ¿cómo le diferenciamos el darwinismo del neodarwinismo? Lo vamos a diferenciar con las palabras claves que les había dicho. Todo lo referente a la genética va a ser neodarwinismo. Eso es, Santo. Ya, chicos, entonces ya espero que estas clases les haya ayudado de mucho, chicos. Entonces, a ver, esta parte de herencia y genética ya no vamos a alcanzar a ver ya por la cuestión del tiempo. Ya, entonces, David, por favor, chicos, David se va a quedar a responderles todas sus preguntas. A ver, ¿dónde está David? Entonces, chicos, esto es lo que ya no alcanzamos, bueno, por la cuestión del tiempo, a ver la parte de la genética. A ver, chicos, entonces, David, voy a habilitarle. Ya, entonces se quedan, chicos, con David. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es David Orquera, soy el director y soy ingeniero mecánico, ¿ok?
Conmigo vamos a hablar un poquito de lo que es el preuniversitario y para las personas que no me conocen. Por lo general soy la persona que entro para matemáticas y física, ¿ya? Sin embargo, para esas dos materias somos tres personas, ¿ok? Entonces somos un equipo. Como vieron aquí en dominio científico, entró la profe Caterine y vamos a hablar un poquito del curso de nosotros. Nosotros tenemos lo que es ya estamos trabajando con el temario actual, tenemos videos grabados en nuestro canal, manejamos una plataforma, manejamos ya simuladores, tenemos nuestros propios libros, tenemos nuestro propio test vocacional, tenemos pruebas resueltas y todo lo que tiene que ver con la prueba actual, ¿ok? Lo que les puedo comentar es que mis alumnos nunca han sacado menos de 800 puntos, estamos ubicados en Quito, y por quedarse hasta el final, las personas que deseen estudiar con nosotros, les vamos a dejar el curso solo en $19, ¿ok? Y les vamos a ayudar hasta el día de la prueba. Sí, este curso de nosotros, por el material y todo lo que manejamos y cada profesor, está valorado en bastante dinero, les soy sincero, ¿ok? Pero sin embargo, por quedarse aquí y acompañarnos, y gracias por acompañarnos, les vamos a poder, les queremos ayudar primero con clases gratis que van a ser todo este mes de julio. Y luego ya solo vamos a quedarnos con nuestros alumnos del preuniversitario, del curso que deseen quedarse con nosotros a estudiar, ¿ok? Las personas que no me conocen saben cómo es la metodología que trabajamos. ¿Qué materias nomás están dentro del pre? Todas. Dominio social, dominio científico, matemáticas, física, naturales, lenguaje, todo. Nosotros, ahorita yo les compartí un PDF, no sé si lo vieron. La clave es Semansky, ¿ok? Y es una recopilación. Esa recopilación, por ejemplo, ustedes no van a ver en otros lados. Nosotros tenemos resuelto eso. Eso les damos a nuestros alumnos. Yo les compartí para que ustedes traten de resolverlo, ¿ok? Sin embargo, la solución ya les daremos a nuestros alumnos próximamente, igual en sociales, igual en lenguaje, igual en matemáticas, igual en física, ¿ok? Eh, ¿Qué más? Lo que también vamos a hablar un poquito, las personas que les interese, es acerca de nutrición, acerca de cómo ir a rendir un mejor examen, qué comer, qué tomar, cómo dormir o cuánto dormir y todo ese tipo de cosas que también ayudan, ¿sí? Para que el día del examen estén un poco más despiertos, ¿sí? ¿Qué tipo de comidas deben de ingerir y todo lo demás, ¿ok? Nosotros dominamos todo lo que es el examen. Como vieron, hay comunicados que la prueba puede ser en septiembre, ¿sí? Lo publicó La Hora y otros medios de comunicación, que la prueba va a ser virtual, ¿sí? Pero están aumentando las seguridades informáticas, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que es más difícil que se filtren las pruebas porque dicen que tienen una huella, ¿sí? Una huella o una marca de agua en las pruebas. Entonces, si se filtra esa prueba, van a ver de quién ha sido, van a analizar la marca de agua y van a sancionar seguramente, ¿ok? Entonces no se arriesguen, es mejor hacer lo que saben, lo que pueden, por lo que han estudiado, todavía tienen tal vez un mes y medio de tiempo, que se puede estudiar de una manera eficiente todavía, ¿ya? ¿Sí? Como saben, las preguntas van a ser 80. ¿Qué significa eso? Que si es que te equivocas en una, eh, cada pregunta va a tener mayor valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, antes había 150, 160, 120, ahora hay 80. Puede ser el mismo nivel, pero cada pregunta va a tener un mayor puntaje, ¿sí? Es por eso que ahora tienen que equivocarse menos, porque cada pregunta va a valer más, porque antes había más preguntas. Las clases van a ser de 6 a 8 de 6 a 8 lunes, miércoles y viernes durante este mes. El otro mes vamos a aumentar horas y 15 días o una semana antes de la prueba vamos a hacer bien intensivo, ¿ya? Vamos a dedicarnos bastante a ustedes para que les vaya bien. Y nosotros como marca también nos interesa que les vaya bien, porque nosotros nunca nos ha ido mal y trabajamos para esto, ¿ya? Mis alumnos que me conocen del presencial saben cómo les fue a mis anteriores alumnos y
Y por eso es la situación que nosotros sí lo manejamos bien en realidad, ¿ok? Nosotros igual como les dije, estamos en redes sociales y y tenemos canal, tenemos plataforma, tenemos redes, manejamos todo el material, sabemos cómo toman las pruebas, no somos nuevos, tenemos 4 años en el medio, ¿sí? Somos profesionales y eso es lo que les puedo ofrecer. Hasta el día de mañana las personas que deseen estudiar con nosotros solo tienen que pagar $19, ¿ya? Les voy a ayudar. Me pueden escribir al 093 90 80 752. Eh, a las personas que me pueden escribir al 093 90 80 752 que ven aquí en el rótulo, este rótulo es del local, ¿ya? Que lo puse aquí en realidad, pero es del local. Entonces, aquí ven el numerito, me pueden escribir y yo les paso la cuenta y pueden hacer depósito o transferencia. Me envían sus datos, nombre, apellido, número de cédula y un correo, ¿ya? A lo que me envían el correo, yo ya les agrego a las redes, les agrego a mis grupos de WhatsApp del curso, les agrego a lo que es la plataforma y todo lo demás. Sí, sin embargo, las clases vamos a hacerlo por lo general por acá. Sin embargo, algunas clases vamos a tener tal vez por YouTube, tal vez en vivo por Facebook y todo lo demás. ¿Ok? Pues yo les voy a enseñar muchas cosas. Sí, conmigo pueden aprender de ventas, de marketing, de administración. Algún rato vamos a conversar de muchas cosas conmigo, ¿ok? Porque yo manejo muchos temas ya por esa situación. También soy personal trainer, tengo un diplomado en nutrición y manejo ciertos programas y todo lo demás que algún rato igual les podría ayudar, ¿ok? Eso es, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. Igual, gracias por estar acá, ¿ya? Este mes nomás son 3 días a la semana, porque estamos tratando de que se unan más personas y que no se desigual. Sin embargo, todas las clases quedan grabadas, ¿sí? Estamos grabando todas las clases y eso luego les compartimos a nuestros alumnos que van ingresando para que lo vean. Sin embargo, igual en el canal de YouTube ya tenemos más de 20, ya tenemos más de 20 videos, ¿sí? Donde están las bases ahí, porque a mí me gusta, a diferencia de los otros press que solo enseñan los ejercicios que salen, a mí me interesan que sepan las bases, porque sin las bases yo no lo puedo manejar bien. Sí, porque les cambian el ejercicio, no supieron un concepto, y cuando no saben un concepto y no tienen práctica, se confunden. Sí, entonces a mí me interesa que sepan las bases. Sí, aprovechen, les estamos dando esta opción totalmente barato para todo lo que yo les puedo brindar. Sí, para las personas que me conocen igual. Sí, no, 19 por todo el curso, ¿ya? Franco, 19 por todo el curso, ya yo les voy a ayudar, ¿ok? Mi número, como ven, ahí está para las personas que otra vez Las postulaciones son en agosto, no, si la prueba recién va a ser en, en septiembre, seguramente las postulaciones luego, ¿ok? Lo que va a ser las inscripciones es del 26 al 2, ¿ok? Siempre tienen que ir a los canales oficiales, ¿ya? Del ministerio y todo lo demás. Listo, muchachos. Cualquier pregunta me la pueden hacer por interno. Eso es lo que les puedo ofrecer. Espero les haya gustado la clase de científico. El viernes conmigo tienen matemáticas o física, ¿ya? Eh, gracias por estar ahorita en la clase de Zoom. Y Caterine, por favor, para que le acabes a la clase. Ya, un gusto, muchachos, y espero poderles ayudar, ¿ya? Me escriben nomás si desean y estamos conversando con todos. Saludos. Ya, chicos, espero que hayan entendido muy bien y por favor, chicos, les esperamos en nuestras redes sociales, sigan el curso, aprovechen. Nosotros tenemos aquí experiencia, igualmente cada uno hemos trabajado en esto de ser bachiller, tenemos experiencia de años, igualmente de mi parte trabajé para el ministerio, en el preuniversitario que fue general, justamente dando la parte de dominio científico. Chicos, tenemos experiencia, damos la parte de teoría y ejercicios actualizados. Entonces, el número, bueno, yo vi que estaban pidiendo, está justo en la pantalla que estoy compartiendo. Está el número 0939-080-752. Está justo aquí proyectado en la pantalla. Entonces, les esperamos a las próximas clases y nos vemos. Saludos para todos, chicos. Entonces, que les vaya muy bien, que les vaya excelente. Y no se olviden de en las redes sociales y siempre estar preguntando
Aquí cualquier información, únanse, que siempre se está dando información de cómo va a ser el curso. Aprovechen, que son temarios totalmente actualizados, chicos. Que tengan una buena noche. Nos vemos para el siguiente dominio, chicos.